Continuando en Historia del Arte, vamos a hablar del Quattrocento. Estamos en Historia del Arte en Aula Mentor. El concepto del arte del Renacimiento. El periodo conocido en la historia europea como Renacimiento, que comprende aproximadamente los siglos XV y XVI, fue una época de importantes cambios. Fijó, en gran parte, los perfiles del mundo que conocemos actualmente. Los reinos de Europa crecieron y se convirtieron en estados poderosos. Hubo cambios en la religión, en las ideas y en el comportamiento. Estos cambios, como ya hemos dicho, se reflejaron en las obras de grandes artistas, especialmente en Italia, pero se produjeron lentamente y tuvieron su origen en muchas y diversas fuentes. El cambio principal, que pasó a ser la base del pensamiento renacentista, consistió en considerar al hombre como centro y medida de todas las cosas. Los renacentistas estudiaron especialmente la literatura de Grecia y Roma, y en ella descubrieron una valoración de la naturaleza y del mundo físico. Esto condujo a una nueva apreciación del hombre y de la naturaleza que ellos, como cristianos, consideraban fruto de la creación divina. Un arte y una sociedad nuevos. A comienzos del siglo XV, en el Quattrocento, en Italia, se produce en Florencia una transformación de los aspectos formales y temáticos y de la función del arte y el artista, profundamente radical. Coinciden además una serie de artistas extraordinarios que marcarán la línea a seguir por sus continuadores. En el campo de la arquitectura, Brunelleschi y Alberti. En escultura, Donatello. Y en pintura, Masaccio y Botticelli. Los cambios que supone la irrupción del Quattrocento en Italia se manifiestan en diversos ámbitos y son reflejo, en última instancia, de una sociedad nueva, de preeminencia burguesa, dominada por un materialismo en lo económico que se traslada también a la visión de la cultura y el arte. En este sentido, el papel de los mecenas, en este caso las familias adineradas de esta nueva sociedad, será fundamental para dar salida a una nueva expresión artística y para dar soporte económico a numerosos artistas que hacen más brillante esta época. En estas circunstancias, ya no interesa el mundo visionario e idealista medieval, interesa más el mundo concreto y objetivo, que observa la naturaleza y el hombre. Un arte experimental. En esta búsqueda de la realidad cobra sentido el carácter experimental que adquiere el arte en su búsqueda de nuevos caminos de expresión y se explica también su cambio temático, volcado ahora a la representación del hombre y la naturaleza. Motivos ambos cuya constante fuente de inspiración se encontrará precisamente en el arte de la antigüedad clásica. Entre las consecuencias más importantes de este sentido experimental y a la vez objetivo de la expresión artística están la búsqueda de nuevas formas de perspectiva en el campo de la pintura y del relieve escultórico. Nuevas fórmulas constructivas que encuentran su inspiración en muchas ocasiones en la cultura clásica, caso por ejemplo de la construcción de la cúpula de la Catedral de Florencia. Con nuevos cánones de proporcionalidad de nuevos clásicos y que se manifiestan tanto en la escultura exenta como en la arquitectura. Nuevos temas. Temáticamente también se observa un cambio sustancial, ya no solo porque reaparece con fuerza el tema mitológico, sino también porque los motivos religiosos son tratados bajo una perspectiva diferente, en la que predomina una mayor intención humanista. En resumen, una verdadera revolución en el mundo del arte, que tiene como premisas la búsqueda del realismo, la recuperación del legado clásico y el protagonismo del hombre como referencia de todas las visiones artísticas, y cuya capital de referencia es sin ninguna duda la ciudad de Florencia. Vamos a hablar de la arquitectura. Una arquitectura nueva. En arquitectura, el primer renacimiento supone una ruptura radical con el lenguaje característico de la Edad Media. Dos principios fundamentales asientan su nueva formulación: la utilización de elementos constructivos tomados de la antigüedad clásica y la búsqueda de la unidad espacial.
Consecuencia del primer aspecto sería la utilización de elementos como el arco de medio punto, columnas y pilastras con los órdenes clásicos, entablamentos, decoración de casetones, etc. El gran protagonista de esta revolución arquitectónica fue Brunelleschi, autor que trabajó fundamentalmente en Florencia. Junto a él cabe destacar Alberti y otros autores de menor trascendencia como Michelocci o da Maiano. En cuanto a las otras características, además de la vuelta a las formas clásicas y la unidad espacial, otras características de la arquitectura del 480 son la utilización nuevamente de cúpulas, bien hemisféricas u ojivales, función tectónica del muro, aunque revestido siempre vistosamente de su decoración con mármoles, de colores, amplia libertad ornamental en la que predomina la fantasía con motivos de grutescos, de temas animales, vegetales y humanos entremezclados, enriqueciendo los capiteles, corintios, o compuestos con temas antropomórficos, etc. Al exterior, las ventanas suelen transformarse en edículas. En cuanto a los palacios, es una de las construcciones más características del Quattrocento italiano. El palacio es una consecuencia, a su vez, del cambio social, que supone el protagonismo de las familias acaudaladas de la ciudad. Es una nueva clase triunfante y por ello hará de sus mansiones un emblema de los nuevos tiempos. Los palacios florentinos también por ello quieren sustituir a las antiguas mansiones nobiliares con una apariencia y un estilo artístico completamente distinto y nuevo. En los palacios hay una integración urbanística y un criterio clásico. Son dos aspectos que prevalecen en los palacios del Quattrocento. De un lado, su plena integración al marco urbano, constituyendo un elemento fundamental en la estructura de plazas y calles, y aportando una estética especial a la visión de las fachadas urbanas. Por otro, el palacio se atiene al criterio clásico de proporcionalidad en los módulos constructivos y de armonía en la disposición de todos sus elementos. Coinciden así en una tipología repetitiva que destaca por el orden y la simetría, siempre divididos en tres plantas: baja, de servicios, intermedia o noble, con salones de recepción, y superior o privada, y con patios interiores abiertos, que distribuyen las diversas estancias. Es característico igualmente de todos ellos diferenciar las tres plantas, al exterior, con un trabajo diferente en el aparejo de su construcción, más rústico en las inferiores y con una decoración basada en la superposición de órdenes propia del modo clásico. Del urbanismo podemos decir que en la Italia del siglo XV, además de poderosas ciudades como Milán, Florencia, Venecia, Roma o Nápoles, hubo otros centros como Ferrara o Urbino, en los que también se puso de manifiesto que aquella sociedad era ante todo una sociedad urbana. Las ciudades fueron un campo de actuación prioritario para los príncipes, y gracias a los instrumentos que la posesión del poder les otorgaba, algunas de ellas resultaron transformadas. Para ello necesitaron una idea de ciudad, unos modelos a los que aproximarse, temas como el de la plaza de trazado regular, asociado siempre a la ciudad moderna del Renacimiento. Esos modelos los proporcionaron los tratadistas. Se ha señalado que las propuestas urbanas de los teóricos del siglo XV no deben ser consideradas como ciudades ideales, pues de ningún modo se encuentran fuera del tiempo y del espacio en que se crearon, sino que son resultado de ese tiempo y ese espacio. Según Franchetti, Pardo, lo que las aproximaría a una ciudad ideal sería el que en esas propuestas teóricas hay una voluntad de generalizar, de proponer modelos realizables en muy distintos lugares. En ese sentido, en tanto que modelos pensados para ser aplicados fueron conocidos por mecenas y artífices, y en muy contados casos llevados a la práctica. En cuanto a la escultura, hay una tradición clásica y un realismo. También en el campo de la escultura se advierten cambios radicales con la irrupción del Quattrocento en Italia.
y siguen siendo dos los principales elementos de innovación. Por un lado, la influencia poderosa de la tradición clásica y por otro, la búsqueda del realismo, que desterrará definitivamente la estética medieval. Como una consecuencia de ambos criterios, se exalta el tema antropomórfico, convirtiéndose el cuerpo humano y su referencia como medida de proporcionalidad y como canon de belleza, el verdadero protagonista. Todo ello consagra los estudios anatómicos, la vuelta a la imposición de cánones de proporcionalidad, el establecimiento de composiciones equilibradas y dinámicas, que recuperan en muchas ocasiones el contraposto clásico, el tema mitológico, el desnudo, y en el ámbito del relieve, la vuelta a patrones de tradición romana y el trabajo de perspectivas. En cuanto a los grandes protagonistas, el gran protagonista de la escultura del 400 es Donatello. Con él se alcanzará la máxima expresión de los valores de clasicismo, mesura y gracia del estilo. Junto a él hay una importante nómina de escultores, casi todos ellos afincados en Florencia. Podemos nombrar a Ghiberti, Della Robbia y Verrocchio, sin olvidar el interesante trabajo escultórico del arquitecto Brunelleschi. En cuanto a la nueva visión, que pese a su influencia clásica, la escultura renacentista no debe entenderse como una simple copia del arte clásico. Vive de su inspiración, pero es igualmente cierto que desarrolla una estética completamente distinta y que a la larga resultará inimitable. En este sentido, tiene una importancia la persistencia de la sensibilidad y la temática cristiana, que no desaparece ni muchísimo menos, si bien es ahora tratada bajo un prisma mucho más humanista, así como la coincidencia de una serie de artistas excepcionales que le darán a este periodo una impronta única e irrepetible. Hablemos de un acontecimiento que es trascendental, y es que un hecho aparentemente intrascendente marcará el devenir de la escultura renacentista en Italia, justo a partir del comienzo del siglo XV. La adjudicación de la decoración en relieve de las segundas puertas del Baptisterio de Florencia, que completarán las primeras realizadas años antes por Andrea Pisano. Para ello se organiza un concurso que movilizó a lo más selecto de los artistas florentinos. El hecho propició un cambio esencial en el mundo artístico de la ciudad, no ya solo porque el concurso supuso la irrupción de nuevas formas de representación plástica, sino sobre todo porque los artistas adquieren a partir de ese momento un protagonismo social que es nuevo entonces, pero que marcará la impronta de lo que significó la figura del artista en el contexto histórico del Renacimiento italiano. El veredicto final de la adjudicación del concurso para la construcción de las puertas del Baptisterio también tuvo su importancia. En primer lugar, porque el vencedor, Ghiberti, que más adelante también sería el autor de las llamadas Puertas del Paraíso, tuvo ocasión de realizar una serie de relieves de un preciosismo y una belleza extraordinarias. Pero también porque la derrota de su principal rival, Brunelleschi, abocó a este al mundo de la arquitectura, donde destacó con la realización de obras extraordinarias y de una modernidad revolucionaria para la época. Una cosa parecía evidente: después de aquel concurso, nada iba a volver a ser igual, ni el mundo de la escultura, ni el del arte en general, en aquella ciudad única que era la Florencia del siglo XV. De la pintura hay una estética revolucionaria. El mismo objetivo principal de hallar el pleno realismo que caracteriza la escultura del 400 se observa igualmente en la pintura, y junto a ello unos mismos criterios vinculados a la tradición clásica. La pintura entra así en un lenguaje completamente nuevo y que por tanto resulta tan revolucionario o más que en los otros géneros de la escultura o la pintura. Nada tiene que ver este nuevo tipo de representación pictórica con la época medieval, porque aquella hacía abstracción de la realidad en su deseo de representar un ámbito espiritual y místico. Por ello mismo, la pintura en el 400 tiene mucho de experimental porque debe ir encontrando poco a poco los caminos que permitan alcanzar ese pleno realismo. En cuanto a los pioneros en la pintura en el 400, podemos decir que la pintura del 400 se apoya en la experiencia de los grandes maestros del siglo XIV en el norte de Italia y muy especialmente en Giotto.
El auténtico pionero de la pintura renacentista, Masaccio, quien con un corto número de obras creó una estética nueva. En su pintura se alcanzará la máxima expresión de la racionalidad compositiva, la armonía de colores, la firmeza del dibujo y la recuperación de la técnica pictórica clásica por excelencia, el fresco. La estela de Masaccio será seguida por autores como Frangélico y culminará en el gran maestro del siglo, Sandro Botticelli. En cuanto a la expansión del estilo, en pocos momentos de la historia del arte se ha producido una conjunción de pintores de primer orden tan amplia como en el Quattrocento italiano. A Masaccio y Botticelli se unen en apenas unos años los trabajos de autores como Piero della Francesca, magistral en el uso de la luz y los retratos, Filippo de Filippono Lippi, pintores de gran delicadeza, Mantegna, dominador del escorzo, Uccello, quien lleva a sus últimas consecuencias las experiencias de la perspectiva lineal, y A. de Messina, pintor de sorprendente sobriedad, y otros muchos. El problema de la perspectiva, tal vez uno de los primeros y principales problemas con que se encuentran los pintores del momento, es lograr una visión perspectiva que engaña al ojo en la representación de la tercera dimensión, cuando en realidad una superficie plana, como es el soporte de una pintura, solo tiene dos. Los estudios y los ensayos de perspectiva serán continuos a lo largo del Quattrocento y darán fin a un tipo de representación característica de esta época, la perspectiva geométrica o lineal. El mismo anhelo realista también tendrá otras consecuencias: el detallismo realista, la captación de la volumetría y la profundización psicológica en los retratos. De la armonía y equilibrio podemos decir que la influencia clásica impone una serie de criterios que son comunes a otros lenguajes plásticos de la época, basados sobre todo en los principios de armonía, equilibrio y proporción. De ahí las composiciones equilibradas, predominando las estructuras en triángulo, y las composiciones cerradas, siempre más estables. De ahí también la utilización de luces homogéneas de escasos contrastes, así como los colores de tonos suaves y perfectamente compensados. Temáticamente aparecen nuevos géneros, algunos consecuencia de ese mayor realismo que, como hemos dicho, impregna la nueva representación, como el paisaje o el retrato. Igualmente irrumpe el tema mitológico y no falta la temática cristiana.